Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a esta tele-IEC programada para el día de hoy, jueves 22 de agosto, con el tema Generalidades sobre el cáncer de próstata, diagnóstico y prevención, dirigida por nuestra ponente, la doctora Francesca López Arellano, médico residente del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora López. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, en este caso, como les comenta la presentadora, vamos a ver generalidades del cáncer de próstata, el diagnóstico y prevención, que es lo que más nos importa a nosotros para poder transmitir. Bueno, iniciando la ponencia. Los objetivos de esta ponencia están expuestos aquí. Primero es reconocer y ubicar dónde está la próstata para que muchos puedan evaluarlo, ¿no? Informar y reconocer los signos de alarma del cáncer de próstata, describir los procedimientos para la evaluación diagnóstica y concientizar sobre los métodos de prevención para este mismo. Primero, la ubicación. Tenemos que tener en cuenta que la próstata se ubica debajo de la vejiga y delante del recto, como lo vemos en la figura de acá, ¿no? Debajo de la vejiga y delante del recto que está aquí. Esta es la próstata, ¿no? Viene acompañada de las vesículas seminales que están detrás de la próstata y que son las encargadas de producir la mayor parte del líquido seminal. Y es atravesada por la uretra, que es un conducto que transporta la orina y el semen fuera del cuerpo a través del pene para pasar por el centro de la próstata. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque va a ser una reguladora de la micción y dos, porque va a ser un órgano que va a producir, que va a estar presente dentro de la fertilidad del hombre. Bueno, como lo hemos mencionado, la función prostática, aquí la vemos, ¿no? La próstata, que está delante del recto y debajo de la vejiga, esta es la vejiga, y va a producir, su función es producir la secreción para mantener vitales a los espermatozoides y se relaciona con la fertilidad masculina. ¿Qué son las enfermedades de la próstata? Hay muchas enfermedades causadas por distintos microorganismos antes de presentar un cáncer, que nos tienen que llevar, nos tienen que prender el foquito de la alarma para tener que presentarse y ser evaluado por el médico, ¿no? Especialista. Hay muchos tipos de enfermedades, como lo menciona acá. Una de ellas es la prostatitis. ¿Qué es la prostatitis? Como el mismo nombre lo dice, es una inflamación de la próstata. Este tipo de problemas se va a dar relacionados más comúnmente en personas menores de 50 años. Y hay diferentes tipos de presentaciones. La prostatitis crónica, que también va asociado y se le llama síndrome de dolor pélvico crónico, es el más común de las prostatitis, de las inflamaciones de la próstata. Luego tenemos la prostatitis bacteriana aguda y crónica. La aguda, porque comienza repentinamente a partir de un proceso bacteriano y se trata con antibióticos y remite. No es común en los hombres, pero sí se presenta en ocasiones. La prostatitis bacteriana crónica, que es cuando ocurre una infección bacteriana, pero sigue reapareciendo y se acompaña de síntomas que se pueden presentar más tardíamente, ¿no? Y también se retrasa en cuanto a su tratamiento. Y la prostatitis asintomática, que no presenta síntomas, como su mismo nombre lo dice, no presenta síntomas, pero por lo general tampoco necesita tratamiento. Es posible que cuando se hacen exámenes de rutina salga a relucir esta prostatitis asintomática, ¿no? Entonces, otro de los problemas grandes es el agrandamiento de la próstata, que eso sí tiene que llamar la atención. Mayormente este agrandamiento que se puede producir en la próstata es en general por la hiperplasia benigna de próstata, pero eso lo tienen que constatar con distintos exámenes, ¿no? La próstata tiende igual a agrandarse levemente con el paso de la edad, ¿no? Es por eso que se le pide a todas las personas mayores
de mayores de 45 años que se hagan los exámenes correspondientes. A los menores también, cabiendo en cuenta en un lapso de 40 a 50 años, que se tienen que evaluar con el tacto rectal, que más adelante les voy a hablar, por el especialista para poder descartar estos problemas de crecimiento de la glándula prostática. Cuando la próstata crece, como ustedes ven aquí, la próstata, hablamos de que pasaba por ahí el canal de la uretra, que es aquel que sale la orina de aquí y pasa por la uretra para ser expulsada como micción. Entonces, si la próstata va a crecer, lo que va a generar es una obstrucción de este canal uretral, ¿no? ¿Y eso qué va a ocasionar? Que se constriña y no salga la orina, en muchos casos, ¿no? O que baje el chorro urinario, que son los problemas que deben de causar a ustedes alerta para poder seguir revisando. En cuanto al cáncer de próstata, ocurre cuando se forman ya las células cancerosas en esta glándula prostática. Y el tipo más común se puede dar en personas de mayores de 50 años a más. La mayoría de estos cánceres crecen lentamente y es posible que nunca causen problemas de salud a menos que ya esté avanzada la enfermedad. Para saber sobre el cáncer de próstata, tenemos que saber, bueno, a nivel mundial, en Estados Unidos es más frecuente en varones, obviamente, y la segunda la causa de muerte, ¿no? 10 a 30% se diagnostican durante su vida y el 13 y 4% no ha sido diagnosticado y se observa cuando ya muere. En el Perú la tasa es muy importante. La tasa de mortalidad es casi 111.000 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta información es hasta el año 2021 y ahora se han registrado casi en el año 2022 aproximadamente 8.700 casos de cáncer de próstata al año. Entonces, aquí la causa de mortalidad en la población masculina es un estimado más o menos de 2.000 fallecimientos al año solo en Lima, ¿no? Y el número total de personas de cáncer de próstata en el Perú asciende a un 48.722 en el año 2021, lo que convierte a este cáncer en el segundo más frecuente en la población general. Ahora, nosotros nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Por qué, cómo yo debo saber si tengo riesgo o no tengo riesgo de tener cáncer de próstata o podría tener, ¿no? Es muy importante saber que la incidencia aumenta con la edad y es un crecimiento de manera exponencial el padecer. Como vemos aquí en el cuadro, los menores de 39 años pueden tener la incidencia de tener cáncer de próstata en 1 a 10.000 habitantes, ¿no? De 40 a 59 años de 1 a 103 y de 60 a 79 años de 1 en 8. Entonces, es por eso que se hace el despistaje de esta enfermedad, porque todos están es potencialmente diferidos para poder hacer este cáncer de próstata. Ahora, lo más importante también es saber que si tenemos historia familiar, ya sean familiares directos, que tuvo mi papá cáncer de próstata, que tuvo mi hermano cáncer de próstata, que tuvo mi abuelo cáncer de próstata, entonces tengo un 10% de probabilidad más adicionada a las probabilidades normales que se han mencionado con la edad de padecer este cáncer de próstata. Ahora, se han dicho que también se están haciendo estudios sobre relación con el cáncer de próstata que podría aumentar el riesgo de los ya dados, que sea por antecedente familiar, más sumado a esta dieta rica en grasas, poca en fibra, menor cantidad de licopenos, que voy a explicar más adelante, que son alimentos rojos como tomate, arándanos, ¿no? Cerezas, entonces, y hormonales, que son niveles altos de estrógeno que se pueden dar en muchos casos, como por ejemplo cuando hay hiperplasia de próstata, cuando hay crecimiento de la próstata, a veces suelen aumentar estos andrógenos, ¿no? Y cuando no se hace la evaluación, esto genera con el tiempo más aumento, y con eso el riesgo de que se convierta en un cáncer de próstata. Entonces, nos vamos al diagnóstico, ¿no? Una vez ya relacionado, tenemos primero que nos debemos de chequear la próstata si somos menores de 40 años, por lo menos con despistajes, como el tacto rectal, que les voy a hablar, ¿no? Segundo, tenemos que
saber que incrementa un poquito de tamaño cuando nosotros vamos aumentando la edad, pero que no tiene que producir ningún tipo de síntoma, como por ejemplo cuando les mencioné que si aumentaba el tamaño, presionaba el canal de la uretra, ¿no? De donde sale por donde pasa la orina. Entonces, no tener ningún cambio en el chorro de la micción o por último, que no haya micción. Entonces, para hacer el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que el 95% de las lesiones prostáticas malignas siempre son adenocarcinomas, casi siempre, ¿ya? Y estos mayormente cuando no hay síntomas, porque han visto que no hay síntomas en algunos casos, cuando ya se presentan es cuando el cáncer ya está propiamente puesto, ¿no? Es una enfermedad latente con una alta incidencia, como les he mencionado, cuántos más o menos reportados hay en Lima, ¿no? Y en Perú. Y la mayoría de estas neoplasias son de crecimiento lento y un diagnóstico precoz mejora el pronóstico. Cuando nosotros lo diagnosticamos en las primeras etapas, podemos extraer la próstata y solamente tener un control posterior a eso, pero mejora el pronóstico del paciente a tener de repente un cáncer de próstata que ya se ha diferido a otros órganos, ¿no? Que se llama metástasis. El 70% se instala en la zona periférica, ahora les voy a mencionar de qué hablo. Y con mucha frecuencia se tratan de afectaciones multifocales, lo que dificulta la valoración de su extensión cuando ya está en todos los focos de otros órganos. Bueno, cuando tenemos el cáncer de próstata, como les dije, en la zona periférica se va a centrar más o menos el 75 u 80%, ¿ya? Que es en esta zona. Entonces, aquí está la uretra, el canal de la uretra que pasa, que lleva la orina por aquí. Y toda esta zona periférica es la mayor incidencia que tiene el cáncer de próstata. Tenemos otras zonas, como es la zona de transición, ¿no? Que es la que está aquí, y la zona central, que es la que está debajo, ¿no? Pero estas zonas tienen menor porcentaje de desarrollarse o de crecer ahí inicialmente el cáncer de próstata. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de las enfermedades de próstata? Primero, necesidad de orinar mucho, que se presenta al inicio para hacer despistaje con otro tipo de inflamaciones como la prostatitis. Segundo, la necesidad de correr al baño, o sea, un chorro o orina de urgencia, ¿no? Y otras ya puede ser el goteo en orina, que es la obstrucción, y tener un chorro de orina leve. ¿O cuál más, doctora? Que yo haga pujo para orinar. Eso no está bien, no es correcto y debe ser un signo de alarma para poder acudir al médico, ¿no? Cualquier otro, por ejemplo, problema como despertarse con frecuencia para orinar durante la noche, ¿no? Tener presencia de sangrado u olor muy fuerte en la orina que no es usual, ¿no? Presentar fiebre, escalofríos o dolor de cuerpo. Y también al orinar o después de la eyaculación, tener dolor. Estos son algunos síntomas que deberían llamarnos la atención para poder nosotros evaluar. Claro que debe no esperarse a tener estos síntomas porque, como les mencioné, en algunos casos ya cuando se instauran es porque ya está avanzada la enfermedad. Ahora, hay métodos diagnósticos, desde el más general hasta el más, digamos, específico, ¿no? En el diagnóstico nosotros tenemos que hacer un examen físico muy escueto, ver antecedentes familiares para ver si está relacionado o no y si tiene ese porcentaje de papá, mamá, de papá, abuelo, hermano, tío que hayan tenido antecedentes de cáncer de próstata, ¿no? Hacer el examen digital, como vemos aquí, el médico, bueno, nosotros ingresamos con un guante, ¿no? Donde introducimos por el recto nuestro dedo para poder palpar la próstata, si está blanda, si está dura, si de repente no podemos introducir el dedo porque está muy grande, o si está como una piedra así de pétrea, ¿no? O si es lisa, o si es rugosa, todo eso lo vamos a nosotros, nos va a llamar la atención para poder hacer un diagnóstico o hacer una pronta indicación de algún otro método más específico. Otro tipo de métodos que nos pueden ayudar son las pruebas de antígeno prostático específico. Esto se hace a través de una toma de sangre, pero esta prueba esta prueba no es necesariamente para diagnosticar el cáncer, es para un control que les voy a explicar más adelante. Luego está la ecografía transrectal, como le vemos aquí,
que a través de la ecografía nosotros utilizamos el método para la biopsia transrectal con ayuda de esta ecografía. Y por último, los exámenes más sofisticados, que son como la tomografía, la resonancia, ¿no? Y la gamografía ósea cuando ya tenemos instaurado un cáncer avanzado. Entonces, el tacto rectal, como muchos podrán ver, creo que la mayoría de pacientes tienen un poco de temor a esto, ¿no? Pero no es doloroso. No es doloroso, es barato, se tiene que realizar en mayores de 50 años, ¿no? De 45 a 50 años y en menores, en mayores de 40 años, pero que tengan factores de riesgo como los que mencioné, de los antecedentes familiares, o que tengan alguno de los síntomas mencionados en cuanto a la micción o sangrado por la orina, o dolor miccional, o dolor alergia ocular, ¿no? O fiebre o escalofríos, todos los mencionados, ¿no? Además que esto nos va a aportar mucho en lo que es en lo que es la descripción, ¿no? En lo que es la sospecha clínica, si de repente pensamos en una hiperplasia nada más, o ya pensamos en algún cáncer ya definitivo, la palpación nos ayuda a ver bastante. Es por eso que se recomienda. Eh, el diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que tener, como ven acá, puede ser, si hay agrandamiento, si la próstata es grande, podemos pensar en hiperplasia benigna, ¿no? De próstata. Tenemos que ver si también hay cálculos prostáticos, si solamente es un agrandamiento por inflamación que se va a presentar con otros cuadros clínicos. Y también podemos evaluar las anomalías del conducto donde vamos a eyacular el seno. El PSA, como lo mencioné, es un antígeno prostático que se hace con un examen de toma de sangre. Nos ayuda a ver más que todo eh, un seguimiento, ¿no? Hay veces que pacientes dicen, ¿no? Doctora, tengo un PSA, no sé, de 4, de 5 y se asustan, ¿no? Obviamente no es normal, pero tenemos que tener en cuenta que, como le he dicho, la próstata va aumentando de tamaño a nivel que la edad va pasando. Entonces, este crecimiento hace que algunas veces genere unos valores un poquito elevados, poco elevados de PSA, ¿no? El PSA es más que todo un indicador para nosotros hacer un seguimiento de que persiste la enfermedad de cáncer de próstata y si hay algunos que figuran como valores un poco elevados es porque hay un crecimiento anormal. Esto ya debe tomarnos atención. Pero cuando nosotros vemos un PSA, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito. Si nosotros vemos un PSA que ya llega de 20, de 15, en eso ya no hay data atrás. Nosotros siempre pensamos en un cáncer, ¿no? Como ven aquí, si nosotros somos un PSA de 0 a 2, casi 1% pensamos que es cáncer. Si tenemos un PSA de valores de 2 a 4 nanogramos, pensamos un 15% que puede ser cáncer, porque también puede ser una hiperplasia prostática, ¿no? Que la glándula de la próstata ha crecido, ¿no? Y está haciendo una hiperplasia prostática, ¿no? Que todavía no entra cáncer, pero si ya tenemos valores de 4 a 10 o más de 10, ya definitivamente nos tienen que decir, no, aquí o debe haber cáncer en algún lugar o algo está pasando. Entonces, nosotros tenemos esto, un algoritmo diagnóstico. El tacto rectal, como les dije, es la cabeza de todo el algoritmo y es lo que importa para poder predecir y prevenir que estas enfermedades de cáncer de próstata se diseminen. Si nosotros tenemos un tacto rectal normal, lo que pasamos a hacer es, si es un PSA normal que les tomamos, porque siempre va casi de la mano, el control es anual. Pero si tenemos un PSA anormal, sí, que va de 4 a 10 nanogramos, podemos hacer una biopsia transrectal con la ecografía transrectal que les mencioné. Pero si tenemos ya un valor de PSA mayor de 10, hacemos la biopsia y hacemos otros exámenes en algún caso general. Ahora, si el tacto rectal es anormal, ¿a qué le llamamos anormal? Puede ser pétreo, duro, que no pase el dedo, que no obstruya, que duela, ¿no? Entonces, cuando es menos de 2.5, porque calculamos más o menos el tamaño, le tomamos una biopsia, ¿no? Y cuando es más de 2.5, ya hacemos otros exámenes, como tomografía, resonancia, agregados, ¿no?
Ahora, dentro de mi especialidad, lo que nosotros vamos a evaluar es lo que ven aquí en la imagen, ¿no? Las células de las glándulas de la próstata que confieren al órgano prostático, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene esta muestra y para qué es importante? Como vieron en el algoritmo, la mayoría de veces cuando nosotros sospechamos con un PSA, un tacto rectal anormal y un PSA anormal, siempre vamos a pedir una biopsia de próstata. Siempre. Ahora, ¿cómo se hace esto? Nosotros tenemos el transductor transrectal, aquí lo vemos, ¿no? Y vamos a ir dibujando la próstata como se ve y con una agujita muy finita vamos a ir pinchándola como si fuera un globito para obtener tejido. Y obtenemos unos tejidos finitos que al final los vamos a ver mediante el microscopio para poder observar si las glándulas son benignas, o sea, están bien o son malignas que conllevan un cáncer. Este método no es, se realiza por cuadrantes, ¿no? Constituye una operación esencial del cáncer, donde nosotros vemos aquí la próstata, y en la próstata tenemos una base donde se dibuja acá la vejiga, ¿no? Se asienta la base, el cuerpo y el ápex. Y nosotros vamos a tomar muestras de cada cuadrante, de cada cuadrante. Si es base, base derecha, base izquierda, cuerpo derecho, cuerpo izquierdo, ápice derecho y ápice izquierdo. ¿Por qué es importante? Porque a veces en algunos estudios se ha visto que puede que de repente yo hago solamente la base, no, la tumoración, el cáncer estaba aquí en el cuerpo, ¿no? O de repente está en el ápice. Entonces tenemos que ver qué medida va a tomar el especialista, ¿no? En este caso el urólogo, para poder hacer la resección de la próstata, si la toma toda, porque el cáncer está en todo, o si la toma parcial, ¿no? Dependiendo de eso. Entonces, esta biopsia nos permite obtener el tejido prostático para el estudio anatomopatológico mediante microscopía, ¿no? Y también va a determinar la existencia o no de células tumorales y nosotros vamos a graduar estas células tumorales mediante escalas y la escala más usada para esto es el Gleason. Se van a tomar de 8 a 12 muestras y debe incluir lo que les he mencionado. Entonces, nosotros hacemos ya para los estudios más complementarios, o cuando ya el paciente presenta ya una enfermedad instaurada, un PSA normal, una próstata pétrea, o ya presenta mediante las tomografías que se realicen ya nódulos o imágenes que comprometan otros órganos, nosotros estamos hablando de una extensión de enfermedad. Y esto de la única manera que se puede hacer este viaje es con la gamografía ósea, la resonancia o la tomografía, ¿no? Abdominopélvica, para poder estadiar esta enfermedad. Entonces, en el cáncer de próstata, cuando nosotros tenemos, como les dije, si tenemos un pronto diagnóstico, tenemos un pronto tratamiento y un buen tratamiento y un buen pronóstico para el paciente. Cuando tenemos un estadio clínico de este cáncer próstata 1, se pueden realizar distintas intervenciones, como radioterapia radical, la prostatectomía radical y la observación y seguimiento, cuando tenemos un estadio 1 y 2. Cuando tenemos un estadio 3, se hace más que todo hormonoterapia por elevación de andrógenos y radioterapia. Pero cuando ya tenemos un estadio 4, se hace solamente hormonoterapia y se da calidad de vida. Entonces, por eso es muy importante poder hacer un diagnóstico preventivo para un tratamiento que va a conllevar un buen pronóstico al paciente. Ahora, ¿qué hago yo para prevenir? Es muy difícil explicar, ¿no? Si algunas personas lo van a sufrir o no, porque como ustedes saben, primero tienen que ver antecedentes, ver la conducta alimenticia, ¿no? Para poder decir, y la edad, ¿no? Siempre están predispuestos, ya lo deben de saber. Todos estamos predispuestos a padecer los hombres de padecer este cáncer, ¿no? Entonces es difícil decir quién va a tenerlo y quién no, pero es importante saber y estudiar y prevenir, ¿no? Se estudian también patrones de enfermedad que pueden condicionar a nuestro ambiente, como por ejemplo la alimentación, que es un factor muy importante, ¿no?
Y además cualquier riesgo con el aumento, cualquier riesgo con aumento de la edad es un infarto. Cualquier riesgo de, de antecedente familiar y también la edad es un riesgo para padecer esta enfermedad. Entonces, la prevención de los factores no modificables es lo que nosotros tenemos que no podemos modificar. Sí puedo modificar mi alimentación, sí puedo modificar. Sí puedo modificar mis chequeos preventivos anuales, sí lo puedo modificar. Pero lo que no puedo modificar es el avance de la edad, los antecedentes familiares y, bueno, y en este caso, algunos que se han visto relacionados con la raza, ¿no? La incidencia. Ahora, también se dice que hay dietas de estilo de vida. Esta teoría aún está en estudio, pero está muy relacionada con la alimentación, ¿no? Se dice que el efecto de la dieta es como un factor de riesgo que está en estudio. Mm, Como les mencioné, si nosotros tenemos una dieta poco baja en fibra, con aumento de consumo de grasas a nivel animal, vamos a tener un mayor grado de envejecimiento que se da pronto en las células de nuestro cuerpo. Y esto va a conllevar a que si yo tengo ya antecedentes familiares, si ya tengo una edad mayor y tengo este acúmulo de todas estas toxinas en mi cuerpo, producen también que las células se vayan, digamos, mutando o cambiando o envejeciendo y produzcan este tipo de enfermedad. Se dice que es un factor predisponible. Entonces, hay papeles protectores que recomiendan como algunos alimentos, como ciertas vitaminas, como ciertos productos balanceados, ¿no? Para poder, digamos, restar a esta predisposición, ¿no? Luego también hay otro tipo de prevenciones como las hormonales, que hay unos medicamentos que se reducen la cantidad de hormona masculina, pero esto ya tiene que ser una acción preventiva para el cáncer, pero en pacientes específicos donde tengan niveles hormonales, ¿no? Elevados, en este caso son los hormonas. Y también se hace este screening, obviamente reduce la mortalidad, ¿no? Del cáncer específica en pacientes cuando ya tienen ya condiciones, ¿no? ¿Cuándo debo iniciar el tamizaje? Normalmente se inicia en los 50 años, pero como hemos visto, si tengo yo antecedentes familiares cercanos, tengo yo una vida, una alimentación poco saludable, o tengo yo síntomas urinarios, por favor, tienen que hacerse por lo menos la revisión del tacto rectal y su PCA. Todos los hombres que deseen ser controlados con PCA basal de los 40 años. Desde los 50 años sí tienen que hacerse su chequeo. Entonces, ¿a qué concluimos con esto, no? Los principales riesgos, los principales factores de riesgo conocidos no son modificables. La edad, la condición de historia clínica, ¿no? De familiares con antecedentes de este mismo cáncer no son modificables. Lo único que podemos modificar es el prevenirnos, chequearnos, ¿no? Ahora, al momento del diagnóstico temprano es mejor, porque se puede hacer un tratamiento temprano y el control, o en todo caso, un control de la enfermedad, ¿no? Yo tengo un cáncer de próstata, entonces, ¿qué puedo hacer para modificar? ¿Qué puedo hacer para conllevar, ¿no? Hay tratamientos en que, bueno, se extrae la glándula prostática por completo y queda ahí la enfermedad. Y hay otros que se necesita tener otro tipo de como quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, todo va a depender de acuerdo de eso. Pero un diagnóstico temprano es un tratamiento temprano y mejor pronóstico para el paciente. Se puede lograr un control definitivo de la enfermedad si se diagnostica tempranamente, es lo que acabo de decir, ¿no? ¿Es necesario mejorar la tasa de detección de cáncer localizado? Sí. Y perder el miedo perder el miedo y al examen físico, que es lo más importante. Como les dije, nosotros como médicos vamos a describir todas las anormalidades de la próstata. Entonces eso nos ayuda a prevenir, a captar al paciente que tenga estos problemas para decir, no tienes o qué paso continuar, ¿no? Y entonces el diagnóstico temprano nos concierne a todos los profesionales de salud, porque este es una manera de concientizarlos a ustedes para que puedan realizar un diagnóstico temprano y puedan ser tratados y evitar ya
llegar a un cáncer prostático que luego vaya a ser más complicado o sea metastizado, ¿no? A todo el cuerpo y no se pueda hacer mucho más. Bueno, con todo eso yo les agradezco por su atención. Si ves alguna pregunta, por favor, quedo atenta. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora López. Al ver que no hay dudas respecto al tema y todo ha quedado claro, vamos a agradecer a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy con nosotros, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias.